42, empezamos. Bueno, buenas tardes formales a todas, a todes, a todos, no demasiado formales tampoco. Bienvenidas, bienvenides a este ciclo de conversatorios que hemos llamado Interpelar trayectorias educativas de exclusión, pensar prácticas inclusivas, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Les contamos que estos conversatorios, este ciclo de conversatorios, lo hemos pensado al interior de un programa institucional de la facultad, que es el programa de acompañamiento y formación de trayectorias pedagógicas diversas de la facultad. Un programa que comprende a la educación inclusiva como un eje imprescindible y transversal en la formación de profesoras y profesores que tiene nuestra facultad, en una concepción política que intenta garantizar a todas las personas igualdad de derechos. Este programa genera actividades como esta que contribuyan a visibilizar y a contribuir a eliminar discriminaciones, barreras, exclusiones, y lo hacemos a través de la participación y a través de la formación. Queremos contarles que los objetivos más importantes de este programa consisten como en dos grandes cuestiones. Por un lado, ofrecer a nuestras y a nuestros estudiantes oportunidades de formación que promuevan miradas inclusivas y que valoren positivamente a la diversidad y a la disidencia. Y por el otro lado, acompañar trayectorias pedagógicas de nuestras y nuestros estudiantes que por diferentes motivos puedan estar sintiendo / sufriendo situaciones de exclusión, que pueden ser diversas, que pueden tener que ver con cuestiones pedagógicas, pero también con cuestiones étnicas, con cuestiones de género, con cuestiones de orientación sexual. Y por eso hemos organizado estos conversatorios, que van a ser 5 y que se los voy a contar en un ratito nomás, pero como esto es parte de una política institucional de nuestra facultad, este programa no es aislado, es parte de una política de gestión muy preocupada por el tema de la inclusión y por atender a la diversidad, es que hemos invitado a la decana de la facultad. Entonces le vamos a dar la palabra a Betty, no sin antes decir que también está presente Vero Zucchini, la vicedecana de la facultad, y Laura Sánchez, la secretaria académica de quien depende este programa. Pero bueno, representándolas un poco a todas ellas, la palabra de Beatriz Cosio, decana de nuestra facultad. Betty, te pasamos el micrófono. Bueno, muchas gracias Silvia. Buenas tardes a todas, a todes, a todos. La verdad que es un placer estar aquí con ustedes y bueno, también quiero agradecerles que puedan participar o que estén interesadas en participar en estas actividades, en este ciclo de conversatorios que empieza hoy. Como dijo Silvia, en el marco de un programa institucional que tiene la Facultad de Ciencias Humanas y que es el programa de acompañamiento y formación de trayectorias académicas o educativas diversas. Cuando creamos este programa, que depende de la Secretaría Académica de la Facultad, y cuya coordinadora es Silvia Siderac, alguien muy comprometido y que trabaja intensamente en esta temática y en estas problemáticas, lo hicimos convencidas de que era necesario tener este espacio para no solamente capacitar a nuestras docentes, a nuestras graduadas, sino también que nuestras y nuestros estudiantes cumplieran este objetivo que hemos trazado desde hace mucho tiempo, que es la formación integral. Y para una formación integral, la inclusión, la valoración positiva de la diversidad, la perspectiva que estamos planteando y que tiene planificada y expresada en cada uno de los objetivos del programa. Lo hicimos, por supuesto, porque además es un compromiso institucional, es un compromiso con la sociedad,
Y bueno, y desde allí y desde ese punto de partida iniciamos una serie de actividades. Por supuesto que todas y todos ustedes saben y conocen que la Facultad de Ciencias Humanas tiene otros programas institucionales que articulan con casualmente, y que es a partir de, bueno, desde el inicio de las carreras de cada una y de cada uno de los estudiantes, con el programa de ambientación a la vida universitaria, con el campo de las prácticas profesionales, con las cátedras libres extracurriculares, como la de educación sexual integral, la cátedra de Ernesto Che Guevara, la de pensamiento latinoamericano. Y bueno, y este programa, como les decía, con una mirada mucho más amplia y reconociendo la necesidad de trabajar la problemática de la diversidad. Tienes, como bien dijo Silvia, estos dos ejes principales, que uno es trabajar con las trayectorias académicas diversas, pero también sensibilizar y formar a nuestras graduadas, a nuestros docentes, a nuestros estudiantes en la inclusión a partir de, bueno, de que la educación superior también es un derecho universal y que necesita ser reforzada, fortalecida y garantizada. Solamente me queda desearles a todas un fructífero trabajo. Quiero también agradecer a Marlene y Ángeles, que van a estar presentes hoy, que inician este primer conversatorio, y por supuesto que nuestro compromiso, como les decía, es continuar trabajando y continuar sosteniendo la educación pública, libre, gratuita, diversa. Para eso esta actividad se enmarca perfectamente en esos propósitos, en esos objetivos y en ese marco conceptual que he planteado. Muchas gracias. Entonces, agradezco infinitamente a todas el compromiso, el esfuerzo, la participación y, como les dije recién, muchísimo éxito en este trabajo de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Betty. Y entonces, como decíamos, este ciclo de conversatorios se va a focalizar en 5 formas de exclusión. Eso no quiere decir ni cerca que estemos abarcando lamentablemente todas, porque son muchas y diversas, como diversa es esta tarea que queremos hacer. Pero bueno, a pesar de los avances legislativos logrados, desde la lucha de los organismos de derechos humanos, desde el movimiento feminista, desde los movimientos sociales, a pesar de todo eso, a la fecha, lamentablemente las prácticas educativas, muchas prácticas educativas, siguen siendo fuertemente estigmatizantes, reproductivistas, naturalizadas y dolorosamente excluyentes. Como nosotras estamos desde nuestra facultad formando profesoras y profesores, este compromiso es muy grande para tratar de que nuestra educación sexual integral esté habitada por todas las voces. Y por eso hemos pensado estos 5 conversatorios. El primero, que va a ser con el que vamos a abrir hoy, tiene que ver con las exclusiones vinculadas con la identidad de género. Mañana, viernes, vamos a estar compartiendo con las chicas de Potencia Intersex, hablando de discriminación relacionada con la intersexualidad. En el tercer conversatorio, que va a ser el jueves próximo, vamos a estar hablando de discriminación e exclusión en personas con corporalidades diversas. Allí una especialista en educación sexual integral, como es la docente Paula Locane, ha invitado al debate a Carolina Buceta, que es una psicóloga ciega, integrante de REDI, que es la Red por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y ha invitado también a Lux Moreno, que es una activista del activismo gordo. El viernes próximo vamos a estar hablando de discriminación
por exclusión étnica. Y vamos a estar allí con el colectivo Feminismo Territorial Mapuche, que son todas docentes de la línea sur, del sur nuestro. Después, el último encuentro va a ser acerca de discriminación y exclusión por orientación sexual y va a ser el último viernes de octubre. ¿Quiénes van a estar allí? Bueno, allí va a estar una docente, una profesora que es Victoria Friso, que se define como docente y militante lesbiana, y va a estar con nosotros también un graduado de nuestra facultad, de la carrera de periodismo, que es activista gay, que es Alejandro Aymó. La decisión esta de trabajar desde las voces mismas, representativas, vivenciales, activistas y también docentes, no es una casualidad, es una búsqueda, es una convicción de este programa y de esta facultad, y tiene que ver con nuestra convicción respecto a que la sexualidad es un componente transversalizante de varias cuestiones. De la construcción de nuestra subjetividad, primero y principalmente, pero también de la formación y también de la construcción de conocimientos, o al menos eso es lo que nosotras querríamos que sucediera. Que los conocimientos que se construyeran en la universidad o que se construyan en la universidad deberían construirse con y desde las voces. Y en esas voces nadie debiera estar fuera. Entonces, bueno, este conversatorio de hoy es un lujo, este conversatorio de hoy. El título es La exclusión de identidades y cuerpos trans en el sistema educativo. Y bueno, ustedes, como ya decíamos hace un ratito, saben que las leyes existentes, los derechos conquistados, no han logrado impactar profundamente en nuestras prácticas. Mucho de eso aún nos falta. Las vivencias de las personas trans en relación con sus escolaridades han sido, y muchas siguen siendo, de ocultamiento, de dolor, de borramiento identitario. Un poco por allí vamos a andar entonces compartiendo hoy con Marlene y con Ángeles. Marlene Guayar y Ángeles Zúñiga Osorio. ¿Quiénes son ellas? Que tan gentilmente nos están acompañando hoy, tan solidariamente, tan feministamente. Ángeles es estudiante de la carrera de abogacía de la Facultad de Económicas y Jurídicas de nuestra universidad. Es una reconocida activista de nuestra ciudad, presente en todas las luchas recientes del colectivo Trans La Pampa. La recordamos en la lucha por el cupo laboral trans, contra la violencia institucional, en los reclamos por la salud pública, a pesar de la existencia de la ley que debiera garantizarla, en reclamos por viviendas en el IPAB, muy recientemente, creo que fue la semana pasada, en el reclamo acompañada por asociaciones, instituciones y colectivos feministas, para que la Dirección de Diversidad que se va a crear en estos días esté en manos de una persona trans. Así que desde aquí, desde ese espacio, también hacemos un esfuercito en ese sentido, como para que se tenga en cuenta ese reclamo. ¿Y cómo se define Angie? Angie se define Angie, porque para nosotras es Angie, se define como activista, trans, feminista, travesti y sudaca. Y a su vez está siempre presente en todas nuestras luchas locales feministas. ¿Quién es Marlene Guayar? Bueno, Marlene, estamos muy felices que estés aquí con nosotras. Es una activista travesti por los derechos humanos y las infancias libres. Es psicóloga social, es comunicadora social, editora del Teje, periódico travesti latinoamericano, fundadora de la cooperativa textil Nadia Echazú, autora de Travesti, una teoría lo suficientemente buena, un libro que por cierto recomendamos, en el que propone una teoría viva y comunitaria donde a partir del diálogo interpela las construcciones de sufrimiento y dolor en los cuerpos trabas. Y yo me voy a tomar el atrevimiento de
antes de pasarles el micrófono, leer de ese libro, que es que es el libro de Marlene, algo muy, muy breve como para presentarla, que no está escrito por ella, porque es el prólogo, es un pedacito del prólogo, que dice: ¿de qué paciencia de araña tejedora está hecha la guayar? ¿De qué madera está hecha la guayar? Capaz de juntarse en tríadas históricas, primero con Loana Berkins y Nadia Echazú, y luego con la misma Loana y Diana Zacayán, para hacer y dar vuelta a la historia de este sur del mundo. Esa historia que de tan reciente nos es propia y palpable como todo lo pendiente. ¿O se creen que acá se acaban los sueños? Esa es Susi Yo presentando a Marlene. Bueno, Marlene, Angie, el micrófono es de ustedes. Creo que la idea era que empezaba un poco primero Marlene, después se lo pasaba a Angie. Las escuchamos. Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias por la invitación. Bienvenidas todas, todes, todos. Vamos a hacer así porque como una cuestión más general y después Ángeles pueda por ahí responder un poquito más desde el territorio y ese cuerpo implicado ahí, que debe tener reclamos bastante concretos. De todas maneras, nunca las cosas son tan limpias, así que las dos discurriremos seguramente con cuestiones también personales y cuestiones abstractas, pero eso, me da mucho placer que estar interactuando con quienes van a tener, lo primero que les voy a tirar, la tremenda responsabilidad de tener a cargo a los jóvenes. Es una responsabilidad enorme y me gustaría como hacer por ahí un pequeño extracto de Scliar que habla de la actitud docente, ¿no? De que debe ser con todo el cuerpo, recibir con una sonrisa a mi aula. El aula siempre va a ser nuestro territorio. Ahí tenemos, por supuesto, las posibilidades todas de construir lo que querramos, pero tenemos la responsabilidad de construirlo y de plantear de entrada qué es esto que vamos a construir, recibirles a las niñas, niños, jóvenes con una sonrisa, que nos dé alegría tenerles, recibirles y ponerles en claro que estamos dispuestos a trabajar con ellos, que el trabajo pedagógico una tiene herramientas específicas sobre la materia X en particular, y después tiene herramientas pedagógicas para trabajar, que no tenemos por qué saberlo todo, que todo no tiene que tener respuesta hoy, que las respuestas se van buscando, son una investigación permanente y que nos tiene que tranquilizar. O sea, vamos a trabajar con ellos para buscar respuestas. No todas las tenemos, no nos tenemos que apresurar a responder, y ya veremos por qué. Y después también a Donald Winnicott, a quien le robé el título del libro, Una teoría lo suficientemente buena, hace referencia a la mamá lo suficientemente buena, de su más preciosa aporte al psicoanálisis para mí, pero en este caso respecto del trabajo terapéutico con niños y niñas, niñes, que él plantea la entrevista, que
dice él, no necesariamente tiene que llegar a ser un trabajo terapéutico. A veces en una entrevista, un niño, una niña, un niño soluciona el problema que tenía y no tiene por qué transformarse en una terapia, ¿no? Resuelve. Tiene que ver con nuestra actitud de podernos bajar a su plano, hacerle, él está proponiendo un juego y que tiene que ser con esa actitud, ¿no? Me siento jugar. Total, yo tengo las herramientas para ir trabajando, pero poder seguir en ese deambular, en ese transitar, los pasos del niño, la niña, no imponerle mi camino, ir viendo en ese camino que la niña me presenta, qué herramientas me sirven. Y él pide, por favor, es muy gracioso en el texto cómo se rehúsa a ir dando tips, porque dice, no lo conviertan en un test. Esto es lo que yo vengo por ahora proponiéndome, no lo conviertan en un test, no es siempre este paso, este paso, este paso. Lo más importante es eso, estamos en juego, estamos en el juego del aprendizaje y ahí nos tenemos que lanzar, aventurarnos con las herramientas que tenemos, con la autoridad que tenemos, con la actitud que tenemos, pero sin plantearnos paradigmas. Hay algunos que obviamente sostendremos, la no violencia, la no discriminación, etcétera, pero después dejarlo fluir. Entonces, a partir de eso, a mí se me han planteado la posibilidad de ir transformando las diferentes epistemologías, porque yo trabajo desde por ahí la psicología social y la comunicación social, soy educadora por el arte, pero, eh, pero la necesidad de salir a tener que discutirle a un mundo, sobre todo a la academia jurídica y a la academia psiquiátrica, psicológica, médica, biológica, era un tema. Entonces, las trabas nos hemos tenido que ir capacitando y he pensado qué otros ejes y entonces me he planteado como honestidad, plantear cuál es la epistemología que desde el pensamiento travesti venimos planteando exigiendo, ¿no? Y no vamos a profundizar mucho, pero decirles son 4 ejes. Una es una epistemología que sea convergente. Esto tiene que ver con que mi metida en psicología social es muy claro, ¿no? Psicología y sociología convergen para terminar siendo otro campo de investigación, otro campo de intervención. No es ni psicología ni sociología, pero además se va sirviendo de todos los discursos sociales institucionalizados, los discursos sociales de los medios de comunicación, los discursos sociales en las paredes, en los baños, los pasillos, todo lo que se comenta a lo largo de toda una institución, una sociedad, un pueblo, un barrio, lo que sea, indagar qué discursos son los que están para saber, para poder empezar con un lenguaje en común. Y después que esta epistemología es ecléctica, esto viene de las artes, el eclecticismo, ¿no? El poder mezclar cualquier academia, cualquier material, pensar qué es lo que quiero comunicar y cuáles son los medios más apropiados para comunicar ese discurso. Entonces, en algún momento, algunos artistas se pensarían si cerámica o mármol o madera, en la escultura, algunos otros en las grandes artes, el óleo o el lápiz o el pastel, y hoy ya son si flyers, si pintadas en las calles, o sea, pensar a quién quiero llegar, qué es lo que quiero comunicar y saber que lo tengo todo a disposición para ir tomando decisiones de qué sería lo más pertinente. Una epistemología trashumante
y esto es importantísimo desde el punto de vista que nos plantea una vuelta a las culturas orales, ¿no? A nuestros propios pueblos originarios, y plantearnos qué otras cosmovisiones hay, qué importancia tiene la oralidad, qué tipo de conquista se ha hecho del paso de la oralidad a la literatura, a la escritura, y cómo hemos sido colonizados también desde el ejercicio lingüístico, que la lengua crea realidad, las palabras, el lenguaje crean realidad, y en ese sentido hacer ejercicios muy críticos. No sé, la palabra, por supuesto, ya desde la palabra hombre y mujer, más allá de que los pueblos originarios aquí la pudieran entender más o menos y buscarle una traducción, se queda corta, porque plantea ya un mundo binario, hay ya una construcción, una imposición de un mundo binario a un continente en donde el binarismo no existía, no estaba entendido. Era un continente en donde los diferentes pueblos originarios tenían, por supuesto, sus diferencias, pero no había ninguno en donde no haya representación. En principio, la cuestión de sexo y género no era tan potente como organizador de la sociedad como en la sociedad occidental. Existía, obviamente, no tenía esa trascendencia. Las personas se iban desarrollando y se planteaban a sí mismas desde dónde venían, y así eran abrazadas. Hay al menos, se puede llegar como a hacer generalizaciones, hay al menos 5 géneros, ¿no? Lo que nosotras llamaríamos hombres, mujeres, lo que nosotros llamaríamos lesbianas, maricas, y estrictamente lo que nosotros llamaríamos personas travestis o trans, que tiene que ver con el two spirit, ¿no? Los dos espíritus. En todas las identidades se plantean como una totalidad, no como en el sistema binario occidental, donde el hombre lo es todo con Dios y todo lo demás está subalternizado, sino que cada quien aquí, en estas cosmovisiones, es una totalidad, con principios masculinos y con principios femeninos. Entonces va a ser Ana macho o Ana hembra en alguna medida. Y hay personas puntualmente donde estos principios masculinos y femeninos tienen un equilibrio particular. Por eso serían las personas trans. Esto les constituye en la mayoría de los pueblos con funciones particulares de considerarles puentes, ¿no? Como puentes de diálogo, puentes de acercamiento, que les van a hacer que sean las personas encargadas de mantener la sanidad del diálogo en la familia, entre las familias, en la propia comunidad, con otras comunidades con tareas de diplomacia. Y se me acabó el tiempo y no planteamos nada. Entre la salud y la enfermedad, entre lo terrenal y lo divino, y van a tener cuestiones religiosas y médicas. Es decir, hay otro mundo de donde abrevar. Y luego esta epistemología también es prostitutiva, concretamente de la experiencia prostitutiva de las travestis en situación de prostitución o con trabajo sexual, en donde el saber leer lo que está es vital, porque
porque básicamente vamos a ser todas, por diferentes cuestiones, todas las personas vamos a estar en sociedades peligrosas que dicen que el hombre no es el lobo del hombre, pero lo que sucede es que sí lo es. El lobo, sobre todo, el hombre, sobre todo, es el lobo de todas las otras identidades subalternizadas. Trabajar la decolonización es un trabajo mucho más complejo de lo que en general se piensa, ¿no? Como ese collar de cuentas en donde, bueno, soy travesti, soy afrodescendiente, soy pobre, como cuentitas uno al lado del otro. No, están tan intrínsecamente relacionadas y nos impactan de manera tal que serían como un tejido, en donde la trama del hilado no puede separarse si no, no es. Nos tienen que desarmar a nosotras. Me tienen que desarmar como Marlene para saber lo que Marlene ha sufrido como travesti, como migrante, como provinciana en Capital Federal, como alta, como de clase 1968. O sea, es imposible. Cada una de las personas que les va a llegar al aula son irrepetibles y para mí esa es la primera claridad que deben tener y la claridad de no intentar no cometer violencia. Violencia sobre todo epistémica y violencia hermenéutica. Esto quiere decir las personas, por más los niños, las niñas, las niñas, los jóvenes, hay un montón de cuestiones que no saben, que tienen que ver con la materia para la que se están preparando. Ahora, hay algo que no se les puede negar a las personas y es el saber sobre sí mismas, ¿no? Una le puede guiar, se pueden encontrar confundidos, puede haber confusión, puede haber muchas cosas, pero se sabe sobre sí misma. Cuando un niño, una niña dice, yo me quiero llamar tal, yo me quiero llamar Marlene, dije algún día, mi mamá, ni un psiquiatra, ni nadie me puede decir, no, te llamas Osvaldo Rubén porque sos varón, porque solo yo sé lo que me pasa y esto debe respetarse. Después mi mamá me puede decir, te acostás a tal hora, no te acercás a la cocina cuando yo estoy con el fuego, no sé, cuestiones vitales que dependen de nuestra experiencia y tal, o la tabla del 2 es esta, porque yo sé, hay cuestiones para aprender y hay cuestiones, y de la hermenéutica de lo que soy, de lo que sé sobre mí, se trabaja conmigo. O sea, por eso no tenemos que tener la lucidez de saber que ese material humano con el que estamos trabajando nos va a venir a plantear cuestiones, sobre todo si nosotras abrimos el aula y les estamos diciendo, este es el lugar para que nos sucedan cosas. Este es el lugar para que nos sucedan cosas. Y yo tengo esto, que es un programa pedagógico que les voy a brindar, pero además lo podemos trabajar trabajando nuestra comunicación, nuestras formas de acercarnos, que este sea un lugar inclusivo, que no vamos a discriminar. Voy poniendo las reglas y me voy ateniendo a esas reglas que impongo. Entonces, vamos a abrir un espacio, a que sea sobre todo un espacio de confianza, donde se nos puedan volcar inquietudes. Ante esas inquietudes ya no tenemos que tener una claridad específica porque nuestra vida es nuestra vida y estamos lejos, pero sí podemos guiar, sí podemos brindar herramientas, sí podemos buscar compañeras y compañeros que nos ayuden a investigar y a sostener esas preguntas que traen las niñas, los niños. Y que va a ser un camino, y tener la claridad de no imponerles nuestras lecturas a prima facie, ¿no? Ah, querés ser una nena,
Y entonces, no sé, podemos caer en el error de mandarla al endocrinólogo, convertirla en una princesa que va a tener osteoporosis, que va a tener desequilibrios hormonales tremendos, emotivos, que va a tener, que se va a sentir desajustada siempre, que va a tener paranoia por sentirse insegura en un lugar mujer, que debe ser de una manera y que va a sentir que nunca va a estar al alcance de su mano o que alguien la puede descubrir permanentemente. Hay muchas cuestiones que los discursos hoy circulantes están imponiendo sobre ese paradigma binario que es uno de los ejes principales. A veces se piensa en la colonización solamente desde el punto social amplio y por supuesto político-económico, y no se ha profundizado sobre lo importante la importancia que tiene la visión de género, el binarismo sexogenérico, la imposición de la heterosexualidad obligatoria, de la reproductividad, para este contexto como ejercicio dominador. Dominador en cascada, ¿no? Dominador de un continente a otro, dominador racista de unas razas hacia todo un continente, dominador de unos hombres, los hombres blancos sobre todas, y así hasta llegar a las diversidades y a las feminidades como sujetas las más devaluadas. Primero somos entendidas como animales y después como animales hembras. O sea, se nos ha deshumanizado terriblemente, y hay un pacto entre nuestros varones, los varones colonizados, que llevan a cabo un ejercicio colonizador, colonialista, que es impropio de ellos, pero que está tan fuertemente impuesto a través del pacto entre los hombres, de que algún lugar de poder les ha quedado, y ese lugar de poder que les ha quedado es sobre las feminidades, sus propias feminidades y las disidencias, ¿no? Y hay una terrible diferencia, que a las mujeres hay un ejercicio de dominación, y sobre las disidencias hay un interés de eliminarles para adiestrar, ¿no? Por eso nosotras estamos planteando que esto ha sido, particularmente con la comunidad travesti, un genocidio, del cual algunas hemos sobrevivido, pero con un promedio de vida de 32 años, estamos en condiciones de decir que son estados, naciones, sociedades absolutamente exitosas en su ejercicio de eliminarnos. Lo que sucede es que seguimos naciendo. Eso es el hecho puntual por el que no hemos desaparecido de la existencia de nuestras sociedades, es porque seguimos naciendo. Porque en lo que crean ustedes, no sé si el universo, el cosmos, algún dios, la Pachamama o quién, nos sigue constituyendo de esta manera, y nos envía. Todavía es un desafío. Pues después tenemos otras maneras de enfrentar colonizadas, que es la taxonomía, y taxonomizarnos prolijamente en gay, lesbiana, travesti, transexuales, transgéneros, intersexo, no binario, bisexual, queer, y así eternamente, y perdemos de vista esta cuestión nodal, que no sé qué tan importante es la exigencia de que nosotras y nosotros, nosotres, nos tengamos que definir. Yo creo que la identidad se constituye por cuestiones positivas y negativas, y esto sucede en todo, en el arte, en todo, en una receta de cocina. No puedo decir, agregale canela y agregas 1 kilo de canela, es un poco de canela, es un clavo de olor, y son muchas cosas para llegar a construir. Es luz y es sombra, es figura y es fondo, es volumen y espacio.
se quita y se pone en la identidad es claramente que soy travesti. Marlene es una travesti, pero además es las cosas que ha elegido no ser, y estoy siendo travestis. Esto es un gerundio. Hasta el día de hoy vengo siendo travestis, estoy siendo travestis, es un gerundio. Ahora, ¿qué no soy? Es absolutamente afirmativo. No soy genocida, no soy violadora, no soy estafadora, no soy violenta, intento no discriminar, no soy racista, y de esto se exige claridad. Entonces, la identidad entendida de forma mucho más compleja, no solo de los aspectos positivos, soy una nena embarazada, soy una menor de edad embarazada, una mamá soltera, soy una travesti, soy una lesbiana y mapuche. Es mucho más que esto. Entonces, me súper extendí, mi disculpa, que quede metabolizando. Ahora habla Ángeles y por favor participen con las preguntas, que va a ser los que nos lleve a buen puerto, creo. Muchísimas gracias, Marlene, y gracias porque, además de fantástico, la intervención de Marlene recordó lo que yo me había olvidado, que era decirles, por favor, que pueden ir poniendo allí las preguntas en el chat, que después las vamos a ir sistematizando. Bueno, hermosísima intervención, Marlene. Pasamos a Angie. Cuando quieras, Angie. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias por participar. Se ve que están muy interesados en este tema, ¿viste? Porque creo que nos atraviesa a todos, nos atraviesa por la raza, la clase, el género, la etnia y todo. Así que bueno, nada, hoy vengo a contarles una historia colectiva. ¿Por qué una historia colectiva? Porque las múltiples violencias que sufrimos las personas trans exceden al relato individual de cada una, ¿no? Y creo que es muy importante poner el ojo sobre esto, porque las múltiples violencias que sufrimos están sistematizadas y es estructural, como que están enquistadas en el seno de nuestra sociedad, ¿no? Porque son patriarcales. Aparte, también creo que es muy importante el rol de ustedes como educadores y futuros formadores de nuestros jóvenes, que se lleven esta rica experiencia tanto de Marlene y como mía, para que puedan contener a nuestros jóvenes, para que puedan construir sus propias subjetividades libres de violencia, que esto es lo más importante, ¿no? Que nuestros chiques puedan transitar de una forma menos violenta. Creo que eso es muy importante. Y también como educadores, también el rol que tienen de cuestionar muchos contenidos de las escuelas, porque son expulsivos para las personas trans y para los cuerpos trans. ¿Por qué hablo de cuerpos trans? ¿No? O sea, ¿por qué hablo de exclusiones de los cuerpos trans? Esto que charlábamos con Silvia, que todavía le hacía mucho ruido, ¿no? Porque la identidad se expresa a través de nuestros cuerpos. Cuando somos niños empezamos a expresar nuestra identidad mediante nuestra corporalidad, ¿no? Y es como es la primera manera como nos leen el sistema, nuestros padres, esa otredad, ¿no? Nos lee y empiezan a corregirnos, a hacernos bullying, eso que llamamos esto de la crueldad de los niños, que no es otra más que la crueldad que viene de los padres, de la familia, ¿no? De esto de que hay que burlarse del que creemos que es inferior, ¿no? Y
ahí yendo a colación con lo que decía Marlene, ¿viste? Los estados siguen aplicando políticas de exterminio hacia la diversidad y más hacia las personas trans y travestis. ¿Por qué? Porque somos las que irrumpimos dentro de un sistema que se presume heterosexual y binario, ¿no? Esa diada que hoy hablamos, que es heterosexual y homosexual, hoy se puede decir que es una triada, ¿no? ¿No? Esa construcción de esa otredad que tiene que entenderse que es una triada, no una diada, ¿no? Bueno, y también me gustaría comentarles que, bueno, que también las herramientas que ustedes tienen es la educación sexual integral, una herramienta muy importante para que puedan llegar a esos chiques, a esas niñas y poder contenerlos y darles la seguridad dentro de los ámbitos educativos, porque esa es la responsabilidad de ustedes como educadores, contener a esos niños para que no sufran violencias dentro de los sistemas educativos, porque siempre me pasó hace mucho cuando fui a dar una charla a una escuela, donde unos maestros me dicen, sí, acá hay uno y otro niño que, bueno, que se identifican así, que se comportan de determinada forma, ¿viste? Y le digo, ¿y qué hacen ustedes? ¿Le permiten que venga vestido de otra forma? No, acá no se puede, no se permite eso. Ah, mirá, digo, qué bien, o sea, no están conteniendo, ¿no? Porque es como que les escandaliza. ¿Cuál es el problema, no? ¿Cuál es la peligrosidad que representan nuestros cuerpos dentro del sistema educativo, ¿no? Eso superfluo como es una vestimenta que escandaliza a todo el mundo. O sea, tenemos que salir de la concepción binaria y heterosexual para poder abrazar a las diversidades, ¿no? Ahora me voy a meter en esto de la incidencia de los feminismos dentro de esta construcción de la memoria colectiva, ¿no? Y de las identidades, cómo irrumpe el feminismo con la premisa esta que dice, mujer no se nace, sino uno llega a hacerlo, y nos plantea básicamente que la biología no es un destino, ¿no? Y esto es muy importante porque cuestiona todo un sistema de creencias que se cree natural, ¿no? Y ahí les pregunto, ¿qué tiene de natural que el padre pueda golpear a la madre, a su mujer? ¿Qué tiene de natural que los curas puedan abusar de las criaturas? ¿Tiene algo de natural esa premisa de la biología que nos implantan desde pequeñitos, desde niñez, que nos dicen el ciclo del hombre es nace, crece, se reproduce y muere? ¿Y la felicidad para cuándo? ¿Cuándo somos felices? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿No? O sea, nos tratan como el mero ganado, ¿no? ¿A quién sirve esos saberes biológicos? ¿A quiénes sirven? Eso hay que cuestionarlo, ¿no? ¿A quién sirven, no? Porque nos tratan como un mero ganado, reproductores y productores de riquezas que otros se apropian. ¿No les parece? Así que, bueno, creo que es muy importante el rol de ustedes como educadores, cuestionar muchas bibliografías que se creen que son así porque, bueno, están así, implantadas. No. Entonces, bueno, hay que reescribir la historia, como dice Marlene. Creo que es muy importante reconstruir una historia desde una genealogía trans y travesti, porque nosotras hemos sido borradas de la
historia, creo que la colonización vino no solamente a colonizarnos, a saquearnos, y también vino a colonizar nuestro pensamiento, ¿no? Así que creo que es muy importante eso. Y también irme para este lado, la ESI como una herramienta tan fundamental y tan poderosa para que nuestros chiques puedan identificar las violencias y los abusos intrafamiliares, porque de esas cuestiones no se hablan, ¿no? Y creo que está demostrado empíricamente que la ESI sirvió para que nuestros niños puedan hablar y puedan expresar las múltiples violencias que sufren intrafamiliar y también en los ámbitos educativos. Y creo que el rol como educadores es darles una ESI que salga de la lógica binaria, varón, mujer, mamá, papá, el niño y el perrito. No, o sea, existimos muchas subjetividades y hay que respetarlas, y todos creo que merecemos respeto. Así que bueno, nada, vamos a darle paso a las preguntas, así creo que esto es un conversatorio y queremos que sea un ida y vuelta, y ya Marlene les ha dado todo un pantallazo general sobre lo que estamos tratando, así que no quiero extenderme más. Bueno, muchísimas gracias, Angie. Nos ha dejado allí claramente la pelota picando en esto que nosotras tanto tratamos de transversalizar en la formación, que es la educación sexual integral. Nos ha dicho lo poderosas y poderosos que podemos ser como docentes, y Marlene le ha puesto a todo eso lo que sería la construcción de una nueva epistemología, mirada desde aquí, mirada desde nuestros lugares, con fuerte crítica a las dos, a quienes nos han colonizado en todos los sentidos, no solamente en el económico y en el político, sino en nuestro modo de sentir, en nuestro modo de vibrar, en nuestro modo de vincularnos con otros y con otras, y de construir nuestras identidades. Así que está todo dicho como para que empecemos con las preguntas. No sé allí si Leti, Mirta, alguna de las dos abre el micrófono y empieza a leer los chats. Bueno, sí, hay en el chat hay varias preguntas. Tenemos estudiantes me parece que de ciencias, pero también del profesorado en educación física. Parece que los cuerpos acá entran, digamos, en una fuerte disputa, ¿no? En el aula, en el patio, ¿no? En distintas clases. Así que bueno, Florencia Galant saluda y pregunta cómo se intervienen las discriminaciones dentro de una institución como la escuela, tanto para los estudiantes como para los docentes. Les tiro de a dos, ¿quieren? Y vamos pensándolas si quieren, porque hay otra de Silvia Martín, le pregunta un poco, bueno, a Marlene y a Angie, pero Marlene encomilla ahí unos dichos de Marlene acerca de que nos quieren exterminar, pero seguimos naciendo. Dice, yo también me hice esa pregunta, ¿a qué se debe que haya cada vez más les niñes? Hubo compañeras que contestaron, digamos, a ese chat, pero bueno, si quieren podemos partir con esas. ¿Cómo se interviene en la discriminación? Nada de esto es total y absolutamente claro, o sea, y es un punto de partida, no me está saliendo la palabra. Es una desconfianza que se viene interviniendo mal, pero es abriéndose y deteniendo el mundo, darle entidad a lo que está sucediendo. Yo, en mi experiencia personal, yo lo he trabajado ahora con infancias libres, me pedían
cuáles eran las discriminaciones que no se notaban. Y yo he sido un niño que muy empoderada de chiquita porque tenía mucho amor propio, parece, y yo manejaba muy bien a mi grupo en el barrio, en la escuela primaria, y luego en la escuela secundaria, que fui a otra escuela secundaria en donde yo no había hecho la primaria, y la mayoría de los chicos y las chicas sí venían de la primaria juntos. Entonces tenía que hacerme a un lugar en donde todo el mundo se conocía, la mayor parte se conocía, y yo no. Y sobre todo durante la primaria, yo, en lugar de estar en el aula, yo siempre tenía permiso para salir al baño a cualquier hora. Las maestras suponían que yo no iba al baño en el recreo porque el baño de varones era un campo de violencia. Nunca se preguntaron, nunca intervinieron en esto, ¿no? Entonces yo podía perderme la clase, un rato de la clase, por ir al baño en clase, con un amor o consideración y qué sé yo. Pero aquí, ¿en qué está implícito? En principio que eso, que yo, para mí hay reglas especiales, y esto no debería suceder así, que no se plantean la pregunta nodal: ¿por qué los baños son un territorio de violencia posible? Y violencias entre pares. ¿De dónde viene la violencia? ¿Qué les estamos transmitiendo a las niñas que se permiten esas violencias entre pares? Y por otro lado, que yo era bonita, por eso tenía estos permisos, porque si yo fuese al baño de varones en el recreo y me pasara lo que me pasara, me abusaran, me golpearan, lo que sea, la culpable era yo por exponerme yo. En definitiva, siempre las víctimas somos las culpables de haber tomado malas decisiones. Entonces yo tenía muy criatura, he tenido que desarrollar esas habilidades para ver el contexto, saber en qué momento el baño está vacío, en qué momento es esta cosa, de un pantallazo de vista. Entonces digo, se para el mundo cuando sucede algo, cuando alguien dice algo, y nos sentamos a dialogar y vamos a hablar todas y todos vamos a dar nuestro parecer, porque ese es el uno de los puntos focales del ejercicio del acto de genocidio, ¿no? de la estrategia genocida, ¿no? El poder que se instala no dice que está mal, después va aclarando que son los judíos, los comunistas, los gitanos, los negros, y qué sé yo, pero se ha ido perfeccionando, y ya para el genocidio en Argentina de la última dictadura militar no estaba tan claro qué. Al no estar tan claro qué, lo que sucede es que se empieza a constituir la delación. Yo voy a delatar a quien sí estoy segura de que algo le puedo dar al poder, para quedar yo excluida de esa mirada. Entonces yo digo, aquella me parece que es marxista. Esa fue, y digo, está estudiado en los archivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, por la Comisión por la Memoria, ¿no? Las escuchas y las declaraciones. Esa es lesbiana, estuvo en Europa, es comunista. Esta da teoría de conjuntos en la escuela primaria del barrio, no sé qué. Todo aquello marcamos, y entonces delatamos. Al delatar, el sistema genocida nos hace cómplices, porque yo delaté. Esto sucedió con el genocidio en el primer momento en que se llega al continente, no a las islas, ya con la avanzada colonialista. En el primer paso de colonización al continente se va a encontrar Balboa y Álvar Núñez, cabeza de vaca, con el cacique Torecha, se guerrea, vencen, y al ir al pueblo van a encontrar
en la misma casa del cacique Torecha a su hermana, y el cronista de Indias va a decir que en hábito real de mujer, y que solo en parir se diferencia de las mujeres su propio hermano. Entonces le piden al pueblo que les traigan quiénes más tenían estas características que ellos marcaban, como van a marcar como el pecado nefando, pero para este momento les decían putos. Van a encontrar alrededor de 60 putos, lo que así los llaman, y los juntan en plaza pública, en el lugar simbólico más importante de esa sociedad, los laceran y sientan el pecado nefando, del que no se debe ni hablar. Y, y se los dan a devorar a los perros mastines, a los perros de guerra que traían. Digo, con esta performance se instalan muchas cosas. En principio, por supuesto, el silencio de las disidencias, no se puede ser ni otra cosa que hombre o mujer. No se puede más que tener relaciones heterosexuales, no se puede tener relaciones más que para reproducirse como ganado, y que todas las personas tenemos deseos, entonces me los vas a venir a confesar y yo te voy a absolver de esa culpa. Son muchas cosas y persiste hasta el día de hoy, pero sobre todo esto, en el acto de delación todas esas personas dijeron de sus personas queridas, sus hermanos, sus tíos, sus sobrinas, sus nietos, dijeron él, ella, y los vieron en esa orgía de sangre, de violencia, desaparecer, se sentó el pecado nefando, y en ese horror quedamos atrapadas, ¿no? Ese horror va a ser tan fuerte que a partir de una serie de procesos de mecanización y repetición, nuestras madres nos van a desconocer. Algo que cualquier madre, o las discusiones sobre el aborto, ¿cómo vas a desconocer a tu hijo, mala madre y no sé qué? Un imperativo que tienen las feminidades, los padres, la responsabilidad paterno-maternal, como lo veamos desde diferentes puntos de vista y qué sé yo, para nosotras entre los 12 y entre los 8 y los 13 años se nos expulsa a la calle, que es cuando decidimos asumir nuestra identidad de género. Entonces se desconoce lo que la misma realidad, lo que la misma naturaleza, lo que el mismo Dios, o lo que las mismas deidades, o lo que sea en lo que creamos, nos muestra. La realidad nos muestra, lo parí, es nuestro hijo, nuestra hija, lo desconozco, porque lo hemos demonizado. A esa demonización, otros mecanismos les van a sumar la criminalización después con el cientificismo y la patologización. Pero este mecanismo se ha ido agudizando y perfeccionando en un cientificismo absolutamente obsoleto, con una visión criminológica lambrosiana y demás, pero comenzó en ese momento y tiene que ver con el ejercicio genocida, que tiene uno de sus rasgos característicos y objetivos fundamentales es cambiar las relaciones sociales. Cambia fundamentalmente relaciones sociales que en este continente no eran así, y no digo que unas sean buenas, otras sean malas, porque hay mucho análisis histórico por hacer. Digo, hay muchas posibilidades de construcción de una sociedad. Esta en la que estamos, que es occidental, colonizada, cristianizada, capitalista y patriarcal, está fracasada. Es fruto de la violencia, es fruto del ejercicio y las pedagogías permanentes de violencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ante un ejercicio así es mostrarlo, evidenciarlo. Acá alguien lloró,
alguien le hizo llorar. Y esto nos debe doler a todos. Nos debe doler a todos, a todas, a todes. ¿Qué opinas vos? ¿Qué opinas vos? ¿Qué opinas vos? ¿Qué opinas vos? Que todos tomen la responsabilidad de que somos constructoras y constructores de esta sociedad, en esta aula, en esta chiquitita. No nos planteamos transformar el mundo, pero acá, donde nosotras y nosotros caminamos, establezcamos leyes claras. Eso es micropolítica y la tenemos que establecer. Dialoguemos. ¿Quién cree que porque se puso 2 colitas o porque quiere venir con pantalones de varón, la nena, la supuesta nena, debe ser maltratada por nosotros? ¿En qué la vamos a convertir? ¿Por qué a fulanita se le dijo puta? ¿Y para qué le decimos puta? ¿Y por qué repetimos que es puta? Porque después termina un día en que le bajen la bombacha en un baile de cosas y todas las nenas sabemos, todos los nenes sabemos quiénes son y a quién se lo hacen. Y el miedo nos hace dejar que ella sea el chivo expiatorio, la mariquita, la torta, la putita, el orejón. Entonces, reconocer que hay un problema y ponerlo en diálogo. Todas y todos opinemos, ¿qué es esto? Y ese diálogo lo podemos abrir desde nuestro rol docente, nosotras y nosotros. Nos compete a nosotras tomar la responsabilidad, darle la envergadura que tiene un ejercicio de violencia. Paramos todo. No me importa el álgebra, no me importa en qué punto de la cadena alimenticia estamos. Esto lo tenemos que dialogar y decidir entre todas y todos. Y tomar la responsabilidad de construir en esta pequeña sociedad que somos otras maneras de relacionarnos, porque se piensa que la educación sexual es en virtud de una taxonomía, de una lectura biológica, son relaciones sociales. ¿Y desde dónde establecemos esas relaciones sociales? ¿No? Entonces, en principio, eso. Después es trabajar eso que va a surgir en esa aula y no en otra. Y tendremos que estar preparadas con lo mejor de nosotros para poder conducir ese diálogo y para tratar de modificar. Porque también quien ejerce violencia se come ese rol, ¿no? Y cree que bueno, todos dicen que yo soy el fuerte, que yo soy el esto, y cree que es eso, porque también las masculinidades están fuertemente pregnadas por esos roles y por esas micropedagogías que les insisten, y a partir de ahí será empezar a discutir nosotras en la escuela, nosotros con papás y mamás, nosotros y la sociedad, y qué sé yo, pero ahí comienza. Esa es la genealogía, y en esta aula yo les abrí el espacio para que no sucedan violencias y tenemos que tomar esa responsabilidad. Nos queremos, nos quieren exterminar, pero seguimos naciendo. Tiene que ver con eso. Tenemos un promedio de 32 años de vida en este contexto argentino, y esto se puede extender a toda Latinoamérica, y son diferentes procesos. No es un Estado abstracto. El Estado tiene cuestiones muy concretas y responsabilidades específicas institucionales que tienen que ver con la persecución de la policía a través de diferentes edictos policiales en un momento, códigos contravencionales en otro, y así vamos avanzando. Son todos anticonstitucionales, no se contradicen con todos los pactos internacionales firmados, Belén do Pará, la CEDAW, con todo lo que estemos pensando dentro del marco de los derechos humanos, se contradicen. Son del tipo penal de autor, que porque naciste así, o sea,
está totalmente atrasado. Nosotros podemos decir lo dañino que puede ser cruzar un semáforo en rojo sin respetarlo. No podemos decir que la persona, por ser, merece primero un tiro y después ver si el pibe llevaba algo entre la ropa o no. Esas cuestiones no se pueden permitir, la lectura de los rostros, las estructuras de las caras y demás, y a nosotras en general se nos persigue porque se nos presume prostitutas, se nos presume, y es cuando estemos en el ejercicio prostitutivo, así estemos en el ejercicio prostitutivo, esto va contrario a la ley. Nada penaliza la prostitución. Nuestra ley tiene al principio a defender, y es precisamente la prostituta. Después penaliza todo alrededor que vive y explota, extorsiona a la prostituta o la conduce al ejercicio prostitutivo obligatorio, nunca a la prostituta, y es lo que históricamente ha sucedido en este país. O sea, es además ilegal dentro del contexto nacional. Y entonces, pero esto no es solo en lo abstracto estatal y nadie es responsable, también somos responsables socialmente, hay una responsabilidad social, hay discursos sociales, hay medios de comunicación sociales construyendo, hay ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que dice banda travesti, y ha dedicado un montón de horas de recursos policiales para investigar en el barrio El Mondongo, en La Plata, a 10 travestis y peruanes que son la última miserable cadena en la venta de drogas para decir que son bandas de narcotravestis y narcoperuanos, con un discurso discriminador, racista, espantoso, que busca publicidad. En definitiva, una provincia que tiene tantos problemas con el narcotráfico, preocuparse por lo que pasa en una villa, en el menudeo más chiquito, en el más desesperado de personas que están expuestas a una pobreza estructural tremenda, por eso están en esa situación. Convertirlas, ¿no? Sí, vamos. Perdón, no. Has contestado un montón de preguntas juntas. Nos está haciendo complicado realmente porque está bárbaro. Parece que hubieras leído muchas de las otras preguntas, pero bueno, algunas de ellas tienen que ver concretamente con los cuerpos, las corporalidades como contenidos en las aulas, cómo los cuerpos se vuelven contenidos. Hay gente de educación física, están interesadas en cómo cuidar, acompañar, hacer sentir todos los cuerpos desde la misma igualdad de derechos en las aulas. No sé si Angie, también sé que es un tema que la convoca bastante, el tema de cómo cuidamos a nuestros niños, a nuestras niñas, o si sigue Marlene, o si siguen las dos. Y también están interesadas nuestros estudiantes con respecto a modificaciones de la ESI. Creo que todas estamos sabiendo que hay modificaciones que urgen. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Y qué opinan también de las instituciones privadas que parecen tener ciertos privilegios que sabemos que la ESI no debería dárselos o no se los da, pero que se los están atribuyendo? ¿Y cómo podemos, como docentes, fortalecernos en esos sentidos para llevar adelante la educación sexual integral, incluyendo a todas, todes nuestros estudiantes y las corporalidades? Vamos, Ángeles, si querés. Hola. Y no me para nadie. Bueno, mira, creo, no sé, me perdí un poco de las preguntas, Silvia. Si me lo podés volver a replantear, te voy a agradecer.
así rapidito. Yo sé que he charlado con vos este tema, por eso una de las preguntas me hizo acordar el tema de cómo cuidar a nuestras infancias trans en las escuelas y en la vida para que no tengan que reaccionar de manera violenta y sola para el cuidado de sí mismas. Es decir, cómo podemos como profesoras, como profesores, acompañar desde esa educación sexual integral, como te parece a vos que podríamos hacer como para que las infancias trans no se sientan violentadas y solas en las escuelas, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Claro, básicamente el rol de los maestros es contener y escuchar a nuestros niños, ¿no? Escucharlos, que ellos puedan expresar lo que sienten para que puedan contener a esa criatura, porque esos espacios tienen que ser espacios de contención para que no se tornen exclusivos, porque si no, ¿qué pasa? Los niños no vuelven a la escuela, ¿me entendés? O sea, esto, básicamente esto a lo que decía Marlene, que los baños son territorios de violencia. ¿Por qué? Porque al varón lo han educado para dominar a todo otro cuerpo, ¿no? Y se presupone que eso es natural, y no es natural, ¿no? Y creo que tanto yo también lo he pasado, he visto muchas violaciones entre el sistema educativo, porque he tenido amigos y amigues afeminados y que los han violado en los baños, ¿no? A mí no me pasó porque en lo particular desde chica me implantaron un chip acá en la cabeza que yo me tenía que defender de cuando me toquen o me bajen el pantalón y tenía que reaccionar de forma violenta, ¿no? ¿Y por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué tengo que defenderme de un abuso, ¿no? ¿Por qué? Cuando hoy hay herramientas para poder visibilizar esas cuestiones. Y ahí entra el rol tan importante del profesor, del educador, de escuchar a sus alumnos, de escucharlos para poder contenerlos, ¿no? Y cuestionar todas estas cuestiones. Y como dijo Marlene, separa la clase porque no importa la clase de álgebra, de biología, sino que tenemos que hablar de estas cuestiones que se presuponen naturales. No son naturales, ¿no? Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? También creo que estaba la preocupación con respecto a las instituciones educativas privadas y las instituciones educativas estatales, y a las modificaciones que ustedes consideran que la educación sexual integral debería tener a partir, o sea, si recordamos que la Ley de Educación Sexual Integral es del año 2006, afortunadamente en nuestro país, no porque afortunadamente y por suerte, sino por las luchas precisamente de los movimientos feministas, de los colectivos sociales, ¿sí? De los colectivos y los movimientos de derechos humanos, tenemos nuevas leyes que ya no son tan nuevas y que sin embargo aún no se ven reflejadas en lo que es la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Cómo consideran ustedes que esa ley debiera ser modificada como para poder salir de esta binaridad que también ha descrito hoy Marlene y que también ha retomado Angie? Claro, para mí básicamente no tiene que ser heteronormativa, porque siempre decimos, no dan educación sexual integral. En las escuelas se dan educación sexual, pero se da una educación sexual binaria, ¿no? Y entonces hay que repensar que no solamente existe varón y mujer, existimos otras subjetividades que estamos exigiendo respeto,
no hay, o sea, no exigimos ni un marco normativo especial para nosotras, sino exigimos respeto como seres humanos. O sea, basta de deshumanizar a las diversidades, basta de deshumanizar a las trans y travestis. Exigimos que seamos respeto y exigimos que se nos escuchen. Claro, y respecto de esto, hace falta trabajo, ¿no? Mucho más trabajo de, a partir de cosas como que hemos dejado olvidadas, ¿no? O que les hemos dejado en el campo de algunas epistemologías como el psicoanálisis, y entonces lo trabajan a Freud, pero algunas nos hemos corrido y no hemos seguido trabajando, lo hemos simplemente ocultado. Pero hay muchas claridades en este hombre, de un contexto social, de un contexto histórico y tal, como la de concebir a la infancia como perversa polimorfa. Es decir, interpretemos esto. Esto quiere decir que las niñas están experimentándose a sí mismas. O sea, no es hombre o es mujer. Cuando una niña es violada y nos enteramos por un embarazo y demás, no son los derechos de las mujeres. Es el derecho de la niña, el niño y el adolescente. Y en ese sentido no podemos fácilmente decir son los derechos de una futura mujer los violentados. Es de una niña. Y esa niña no ha tomado decisiones, no se ha terminado de experimentar y no ha tomado decisiones sobre sí misma. Va siendo niña hoy, ¿no? Por nuestro contexto, hay personas de 50 años, post matrimonio igualitario y post identidad de género, ley de identidad de género, saliendo por primera vez, 50, 60 años, saliendo por primera vez del closet. Digo, ¿cuándo terminamos de decidir salir y qué sé yo? Es un proceso, son procesos identitarios y no tenemos que ponerles nuestros paradigmas binarios, hombre o nena, estas baila bien, aquel juega bien al fútbol, este maneja matemáticas y son varoncitos, son nenas y los vamos, el hecho de que tengan que formar fila para ordenarse en una fila binaria ya es un acto fallido. No nos podemos organizar así, no podemos pensar así. Podemos, digo, cuando realmente tenemos cuestiones simbólicas importantes, no sé, cantamos en las marchas feministas o qué sé yo, todas cantamos y levantamos pañuelos o hacemos cosas o gritamos presente cuando reconocemos a nuestros detenidos desaparecidos. Digo, hay cosas simbólicas que son fuertes y estés donde estés, eso va a suceder. No hace falta ordenarnos en filas binarias que no tienen ningún sentido, y volver a trabajar sobre la ley, los derechos del niño, la niña y el adolescente, que son quienes merecen una información asertiva sobre todo lo que actualmente conocemos, se lo tenemos que dar. Tomarán ellos sus decisiones. No es el derecho del papá y la mamá a decidir sobre su educación. Jamás es el derecho, porque son otro ser humano y nacen con todos sus derechos. Entonces, el papá, mamá o responsables adultos tienen la responsabilidad de que reciba toda la educación habida y por haber, y elegirá, tomará sus decisiones. No es papá y mamá, sí, pueden predicar con el ejemplo, rezar todos los días el Torá o la Virgen María, eso se va transmitiendo de la manera que lo hemos hecho siempre culturalmente,
Pero si el niño se harta del rezo y va por otro camino, es su derecho, y papá y mamá lo tienen que asumir. Y las instituciones no pueden estar regladas por eso. Tampoco, tampoco las instituciones médicas que son de carácter público pueden aceptar aquellos que hacen objeción de conciencia. Quien hace objeción de conciencia tiene que decirlo antes, y entonces no está habilitada para el ejercicio público, porque una institución pública, sea educativa o sea de brindar salud, la tiene que brindar a todo el mundo sin contemplación. Entonces no podés objetar conciencia, anda a un instituto privado de la Santa Catalina de no sé qué, y ahí podrás obviamente negarte a hacer abortos. En un hospital público no. Porque el hospital público se debe brindar a lo que viene. Y si sos el único doctor o la única doctora que puede realizar un aborto legal, no, deberías haber dicho antes de que se te contratara que tenés objeción de conciencia y no venís a un hospital público. Porque el hospital público no se lo puede permitir. Son cuestiones éticas. No podés no brindar imposibilitar el acceso a la salud o a la educación en base a tus preceptos particulares. Y el cuerpo, ¿no? Las cuestiones del cuerpo en estos campos, en el campo de la educación física, por ahí, el cuerpo nos centra a la realidad, a que dejemos de tener esas orejeras, anteojeras, perdón, como los caballos, que nos hacen ver el mundo binario, porque el cuerpo mismo nos muestra la realidad. Si esa nena agarra la pelota y pasa a los defensores y mete el gol y es mejor que los varones, ¿por qué le vamos a negar jugar al fútbol? Es absurdo en base a que es nena, a que tiene una vagina, a cualquier precepto. Si ese cuerpo lo está demostrando. Si se ríe cuando le hacen un penal, cuando le meten como el tour, el no sé qué, y disfruta con sus compañeros, eso es lo que estamos buscando. Si puede hacer estrategias colectivas para ser una defensora, para ser, no sé, todo lo que sucede. Digo, eso es lo que estamos buscando. No estamos buscando adiestrar un cuerpo o legitimar un cuerpo para una u otra cuestión. Estamos buscando que sepan trabajar en grupalidad, que sepan trabajar con su cuerpo, manejar su propio cuerpo, y qué importa que sea un bailarín con tutú. O sea, ya veremos, tenemos que romper esas estructuras. Digo, todo el folclore, también con las danzas folclóricas, que no es lo que sucede en una toldería donde todo el mundo juega cosas. No es esto es el pericón, esta es la samba, se juega. Se juega, después decimos, escuchen la música, escuchen el ritmo, pero es estar comunicados en esa cosa, mantener la mirada con el otro y hacer un juego, que sea un arte de jugar el básquet, el fútbol, la natación, o lo que sea, o las danzas, digo, cuando el cuerpo nos centra en la realidad. ¿Quiénes tienen las posibilidades? ¿Quiénes tienen buenas cuerdas vocales? ¿Quiénes las pueden manejar mejor? ¿Quiénes tienen ritmo, musicalidad? Digo, y el placer, porque de última están ahí para sentir placer de manejar su propio cuerpo, de manejarse con otras y otras, de llegar a un objetivo. No, esto es lo fundamental. Después, cómo nosotras podamos ver ese cuerpo es absurdo.
la verdad que imponerle desde nuestra mirada es un absurdo atroz, porque los que estamos buscando es que sean plenos, que desarrollen sus potencialidades, y son ellas y ellos quienes saben cuáles son sus potencialidades, ¿no? Es por ahí, creo. Excelente Hay caen síntesis. en un adultocentrismo que se olvidan que nuestros niños son sujetos de derecho, básicamente. O sea, tenemos que romper con ese adultocentrismo que creemos que nosotros creemos que lo que nosotros pensamos está bueno para las criaturas. No, hay que dejarlos que ellos se expresen y jueguen, porque así también nos niegan el acceso a la cultura, ¿no? Básicamente. Bien, bueno, excelente. Queremos contarles que hay muchísimos saludos, agradecimientos. No sé, Mirta y Leti, si quieren leer muy rapidito algunos de los comentarios, porque son muchos, pero lo que queda clarísimo es la cantidad de aprendizajes / sentires que se han generado, en donde lo que queda clarísimo es el respeto por la persona, por la nostredad que faltó para el próximo desarrollo, Marlene, porque te vamos a volver a convocar sin duda por esa categoría maravillosa tuya. Y leemos muy rapidito y nos estamos ya empezando a ir, que vamos a volver mañana con las chicas de Potencia Intersex. Pero vamos a una lectura rapidita de los comentarios, chicas, si quieren. Bueno, muy enriquecedor encuentro, Marlene y Angie, muy enriquecedor este encuentro, súper interesante, muchas gracias, muy bueno el conversatorio, nos vemos mañana, bueno, eso. La verdad que en general nos ha dejado pensando, pero aquí se me pierden, nos ha dejado pensando a muchas todo esto, a seguir repensándonos y formateándonos, ¿no? Es necesario romper con lo tradicionalmente instituido. Necesitamos que a los colegios que se llegue a conocer y tratar la ley de identidad de género. Hay directivos que desconocen lo que plantea dicha ley. Gracias Ángeles y Marlene por la oportunidad de escucharlas y a esta casa de estudio por el espacio, súper necesario, saludos. Sí. Sí. Eso nos parece fundamental. El sistema educativo dicen que aún es excluyente y es central lo que está planteando Angie, no vuelven los estudiantes violentados. El rol docente es fundamental, el docente contenedor, andamiar las infancias y sus familias. Bueno, mucho, muy interesante. Conmovedor, digamos, lo que escuchamos, o sea, la verdad que han movido muchas estanterías. También es real que tienen todo un campo para trabajar, porque también es real el cinismo, la cosa, la negación social respecto de los discursos que sostenemos, ¿no? Mi princesa, mi tesoro, mi no sé qué, pero no nos preocupa lo que las docentes cobran como sueldo. Y la verdad que si yo fuese mamá, lo primero que me interesaría, que es en donde yo deposito a mi criatura, a lo que digo es mi tesoro, me gustaría que tengan buenos sueldos y buenas condiciones laborales. También es trabajar eso, que ustedes tengan paz mental, que no tengan que estar haciendo diseños y evaluaciones y qué sé yo, para dedicarse un poco más a lo concreto que es ese territorio, que es su aula, ¿no? Quiero darles mi homenaje a ustedes y a este ímpetu de abrazar esta profesión. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Marlene. Gracias, Marlene. También les comentamos que hay gente de Mar del Plata, no solamente de La Pampa, estoy viendo acá. Hay de nivel inicial de educación física, de nuestros profesorados de la Facultad de Ciencias Humanas,
hay gente militante, local, feminista, gracias Mari Servino por andar por ahí también, esto de estar mirando el chat, pero bueno, mejor imposible. Muchísimas gracias Marlene, muchísimas gracias Angie, y a todas y todes nos encontramos mañana a las 18 con las chicas de Potencia Intersect. Realmente la intersexualidad tiene que estar en la ESI, en esto de que estamos tratando hoy con tanta claridad el valor de las personas. La intersexualidad es una deuda enorme y de muchísimo sufrimiento. Así que mañana nos encontraremos aquí otra vez con ese tema, como para seguir compartiendo, como para seguir aprendiendo. Por supuesto, Marlene y Angie invitadísimas si nos quieren seguir acompañando.